les estamos proponiendo una nueva edición del microprograma San Javier Popular a través de la radio, y en este caso los tenemos aquí presentes para hacer el programa de hoy a don Luis Torrieri y Horacio Colión, con la ausencia justificada de nuestro amigo. Estamos hablando de don Neldo Fabio Schneider, a quien les dejamos un saludo. A ustedes les damos la muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Ignacio. Aquí estamos nuevamente, como todos los miércoles, a veces jueves, en este programa tan popular. Acá estamos con Horacio. Bueno, hoy me tocó, como siempre, Ignacio. ¿Viste? Así, falta uno, pero llega el otro. No, llega el otro, y así es como que si... Bueno, siempre tiene que haber alguien en relevo. Yo, como siempre, escribiendo algunas actualidades, con alguna ironía, pero no dejan de ser interesantes, Dice, hoy podemos decir que la crisis política, económica, social en nuestra querida Argentina parecería que apunta a situación alguna, ya que este gobierno está peleando una interna de poder entre la vice, el presidente y las agrupaciones políticas, la cual parecería que el único objetivo es desgastar al presidente para provocar no sé qué cosa. Por lo tanto, esta situación no beneficia a nadie, porque el que más la sufre es el pueblo, porque en ningún momento se han preocupado en resolver estos problemas gravísimos que están aquejando al pueblo. La inflación que no para, la corrida cambiaria que provoca el dólar y la incertidumbre que vive el ciudadano, que es cada día peor. El gobierno ya no le quedan argumentos para seguir echándole la culpa a Macri, a los inversores, a la guerra, a los especuladores, y por qué no al campo, que le está pidiendo por favor que liquiden los granos que tienen en los silos bolsa. Evidentemente, es como dicen muchos, que el populismo no funciona sin dinero y demagogia. Es por eso que agrupaciones sociales como la que dirige Graboy directamente se manifestaron en un discurso agresivo hacia el presidente, con amenazas como que si no les da un salario universal iban a salir a la calle a saquear, aunque eso le cueste sangre. Abierta amenaza hacia el presidente, y nadie salió a repudiar esa actitud. O sea, como son del mismo partido, parecería que tienen derecho a decirle cualquier cosa al presidente. Y por otro lado, el único que lo salió a respaldar y a defender, diciendo que Alberto ha conseguido cosas mágicas para el país y que eso debería premiarse. Cosa como eso es lo que dijo Alberto Fernández, como el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Dice que debían premiarse cosas como el 50% de pobreza, más el 75% de pobreza de infantil, el 80% de inflación, o tal vez más, un riesgo país que se acerca casi a los 3.000 puntos, y con el dólar que llegó a los 350 pesos, y por suerte hoy está más bajo. Pero aquellos precios de las canastas básicas nunca bajaron. Hay escasez de productos importados porque no se puede importar. Sufre el agro por la falta de insumos, como fertilizantes, repuestos para maquinaria, cubiertas, gasoil y muchas cosas más. Se está notando que en las góndolas de los súper hay algunos productos que están faltando. Y bueno, así estamos. Y con este presente que no nos marca un buen futuro, habrá que seguir aguantando, quién sabe hasta cuándo y con qué consecuencias, y esperemos que sean más prometedoras. Nosotros los argentinos no nos merecemos esto. Siempre hemos sido un país envidiable en el mundo, y hoy prácticamente el mundo nos dio vuelta la cara, y así estamos, casi en una soledad que realmente no es nada grato, y todo esto es a consecuencia de nuestros gobernantes, que a lo único que nos han conducido
es ir a la pobreza. Y encima, algunos fanáticos la comparan a Cristina con Evita. La Evita de aquellos tiempos, la esposa de Perón. Yo creo que Cristina sí, realmente evita que el pueblo coma, evita que te eduquen, evita que opines distinto, evita que trabajes, evita que tengas seguridad, evita que haya justicia, evita que haya libertad de prensa, evita escuchar al pueblo, evita que el pueblo tenga futuro y así evita un montón de cosas más para todos los argentinos. Ojalá se puedan cambiar y revertir todas estas cuestiones y podamos salir adelante como pueblo que nos merecemos vivir en libertad. Bueno, son un poco irónicas mis palabras, pero bueno, es lo que escribo y lo que siento. Así que bueno, acá lo tenemos a... Yo estaba escuchando, hablando de Evita, la compañera Evita, la corriente clasista y el PCR-PTP han rendido homenaje a la compañera Evita, porque Eva Duarte de Perón tuvo una trascendencia muy grande no hay que desmerecer nada de lo que en la tradición, enfrentó a la oligarquía terrateniente, que era misma que ahora quiere derrocar al gobierno, y son los que meten palo en la rueda para que continuamente, a pesar de que el gobierno es débil y no tienen todos los... No hablemos del sector kirchnerista, hablemos del presidente, por ejemplo, a pesar que no tiene todas o no aplica todas las políticas que debiera aplicar, esa oligarquía que derrocó a Perón en el 55 es la misma que está ahora, con nuevos integrantes, pero son de la misma familia, los mismas terratenientes de siempre, sumado a nuevos imperios o imperialismos que han ido copando el país. Por ejemplo, teníamos los tradicionales ingleses reemplazados en parte por los norteamericanos, y ahora después vinieron los rusos, después que la Unión Soviética no hay ninguna duda que fue los Estados Unidos. Y luego de eso tenemos a los chinos, los nuevos imperialistas que dominan en parte, y con el cual parte de ese gobierno están ilusionados que China los va a ayudar, cuando creemos que es un grave error apoyarse en un imperialismo para tratar de sacarse el otro. La guerra y la crisis mundial. En Ucrania sigue avanzando la invasión del imperialismo ruso. Entre Rusia y Ucrania comercializan el 30% del trigo del mundo, el 20% del maíz y el 70% del girasol. Esto produjo el aumento de los precios y el peligro de la crisis alimentaria. El 22 de julio el ministro de Defensa de Rusia y el ministro de Infraestructura ucraniano firmaron en Turquía documentos separados ante el secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en presencia del presidente turco Erdogan. El documento era un acuerdo para que se puedan sacar los cereales ucranianos por el puerto de Odessa y otros 2 puertos cercanos. ¿Qué pasó? Al día siguiente el ejército ruso bombardeó el puerto ucraniano. Los misiles destruyeron depósitos llenos de cereales. Eso produce hambre en el mundo inmediata, principalmente los países africanos que se abastecían de ahí, sobre todo del trigo, ¿no? Rusia, que había cerrado por mantenimiento el gasoducto Nord Stream, que provee gas a Alemania, lo volvió a abrir, pero solo un 40% de su capacidad. En medio del conflicto con el gobierno chino en Taiwán, se iniciaron ejercicios militares con municiones reales. Son simulacros ante una posible invasión china de la que participan todos los cuerpos y ramas de la Fuerza Armada. Ese es el panorama general, sin seguir insistiendo en otros países, porque están todos más o menos igual. En ese contexto, el presidente yanqui Biden inició una gira por Medio Oriente sellando una alianza con países petroleros árabes. Declaró que no nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen Rusia, China o Irán. La crisis económica mundial y el crecimiento de la disputa interimperialista acrecienta los peligros de una guerra mundial. Bueno, eso no es nada nuevo, pero así se ve ahora muy agravado. Vos viste que
Se ha perdido un poco la información con respecto a la guerra. No sé por qué, eso que vos decís, que habían bombardeado el puerto de Odessa, y por ahí la única salida que tiene Ucrania, y cómo, si estaban negociando para exportar o vender. Aparte que Estados Unidos y la OTAN, en lugar de apoyar, porque guerra mundial va a haber, de hecho, ya está. Sí, no sé, pero ahora sí, con darle armas y que se mueran solamente los ucranianos no es negocio, eso que tendrían que colaborar. Si van a ser aliados en serio, bueno, que sea lo que sea, pero hay que... Hoy casualmente estuve mirando en un canal de noticias internacionales que no sé si habrá sido un reportaje viejo al presidente de Ucrania con la esposa. Estaban una risada ahí charlando con un periodista, ahora no sé si será actual, sí, a lo mejor o habrá sido archivo, pero sí, se lo veía como que si estaba el hombre de ahora actualmente. Actualmente no, él está muy activo. Ahora que nosotros apoyamos desde el punto de vista político a Ucrania, porque cualquier país, tenga el régimen que tenga, no puede ser invadido. Nadie tiene derecho a meterse, igual que puede haber un conflicto armado, ninguna duda, pero invadirlo de una, como quien dice, no. O nos puede pasar a nosotros, cualquier país vecino, si viene que esté débil en su estructura defensiva, cualquiera viene y te invade, ¿no? Por eso eso justifica para que los rusos digan, no, nos van a invadir la OTAN, entonces, con esa excusa. Pero el que quedó al medio fue Ucrania, donde lo están masacrando, pero realmente se defienden. Es bárbaro el patriotismo de los ucranianos. Sí, pero también así, ¿cuántos emigraron? ¿Cuántos salieron? Ya, sí, como 10 millones ya se han ido. Inclusive algunos se van a Rusia. ¿Cómo? ¿Cómo eso? Muchos tienen la idea de la Rusia de antes. Aquí en nuestro país crece, la situación se agrava, ¿no? Como todos sabemos, crece la inflación, aumenta la pobreza extrema. Según el INDEC, una familia tipo compuesta por 2 adultos y 2 menores necesitó percibir ingresos por 104.216 pesos, sin contar el alquiler, para no caer debajo de la línea de pobreza. No hay muchos acá que cobran más de 100.000 pesos por mes, 104. Bueno, acá estamos en el interior, es otra vida, pero... Claro, por eso es general en todo el país, pero contando Buenos Aires, que es muy difícil. Buenos Aires, mundo aparte. Estos datos son para el mes de junio, por lo que ya quedaron atrasados por el salto inflacionario de la última semana. Esa canasta mínima de pobreza está cada vez más lejos de lo que entra en la mayoría de los hogares populares, con salarios bajos, jubilación y asignaciones sociales de indigencia. Según la ley de alquileres, los contratos que cumplen el año en agosto sufrirán un aumento del 61%. Bueno. Imagínense que está pagando 20.000, que se iría prácticamente a 35.000 pesos. Es una locura. El acuerdo el gobierno insiste en mantener el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora viajó la nueva ministra de Economía, Batakis, a entrevistarse con la autoridad del fondo buscando flexibilidad en las condiciones impuestas que son imposibles de cumplir. No sé cuáles serán las condiciones, porque nadie dice nada. Claro, en el mismo sentido está planteada la entrevista al presidente Fernández con el presidente Yankee Biden, ahora postergada porque este último contrajo coronavirus. Bien, pero no se muere. Perdón, no quiero que se muera. Pero hasta ahora, frente a los que siguen llevando en pala el dinero, no ha habido medidas profundas más allá de los discursos. No se siguió el camino impuesto a los grandes fortunas, por ejemplo, si se aplicaran las retenciones cementadas. Por ese camino de mantener el acuerdo y no plantarse frente a los que lo llevan en pala el dinero, a la derecha macrista se valentona y redobla la apuesta. El macrismo acelera los planes para volver. Los poderosos sectores de la clase dominante que expresa el macrismo aceleran sus planes de volver al gobierno. Se aprovechan del callejón sin salida que es el acuerdo infame con el Fondo Monetario y la falta de medidas que toquen a fondo y concentradamente a una minoría oligárquica que se la sigue llevando en pala, como dicen los compañeros. No es cierto que en la Argentina la crisis sea para todos. Hay una minoría que está ganando plata como nunca. Ese puñado de terratenientes, monopolio de agronegocio y exportadores de granos, monopolio de petroleros y mineros, que se roban nuestras riquezas, bancos que se llenan los bolsillos con el festival de bonos y coordinan corridas bancarias,
a estos sectores les va mejor que nunca. Es una minoría poderosa que tiene los principales medios de difusión haciendo campaña permanente y tienen un programa de gobierno que anunció Macri en Bariloche, que es la reforma laboral que le quite conquista a los trabajadores, reforma provisional que castigue aún más a los jubilados, entrega nacional frente al imperialismo y represión para el que se oponga. Y ahí en ese camino están el ataque a las organizaciones sociales. Quiero detenerme un poquito en esto. Para esa de derecha reaccionaria que expresa el macrismo, las organizaciones sociales son un enemigo declarado. Sobre todo los cayetanos. Nosotros les llamamos los cayetanos a los que marchamos para San Cayetano. Este año se va a, el 7 se va a producir de nuevo. En agosto, ¿no? En agosto, 7 de agosto, porque se parte de una marcha pidiendo trabajo. Eso empezó hace varios años. En todos los grupos sociales, entre ellos está la corriente clasista y combativa y los movimientos como el de este joven como es Graboy y otros sectores más. La economía popular. Claro, sobre todo los cayetanos que fueron la principal oposición en las calles durante el gobierno de Macri y le arrancaron con la lucha a la emergencia social. Para avanzar con su plan y su programa, el macrismo quiere destruir los movimientos sociales. Para eso empuja una gran campaña mediática, demonizando las organizaciones y usa sectores que controlan la justicia y la Policía Federal. Por eso la jueza Alicia Vence actuó en causa estrucha en función de los intereses del macrismo. La rosca judicial macrista lanzó un desproporcionado operativo con la Policía Federal, con escuchas telefónicas, allanamiento a comedores y domicilio de dirigentes de la CCC y una gran campaña mediática. Para que no queden dudas que era un operativo coordinado cuando todavía no habían terminado los allanamientos y en esos domicilios solo estaban los ocupantes y la policía, ya en los medios del grupo Clarín se anunciaba lo que se había encontrado. En consonancia con eso, en Jujuy el fascista gobernador Morales lanzó a través de su justicia adicta una cacería sobre esos movimientos sociales en esta provincia. Esta vez ni siquiera se tomaron la molestia de hacer una denuncia trucha. Actuó un fiscal de oficio, Morales, mantiene en la cárcel a Milagro Sala como rehén, mientras tiene estrecha relación con el grupo Blaquier del Ingenio Ledesma, responsable de los crímenes de lesa humanidad en lo que se llamó la noche del apagón y que hasta hoy están impunes. En esa campaña mediática cuestionan también el aporte de las y los compañeros a sus propias organizaciones. Los carteles en la marcha de los cayetanos a tribunal este jueves 21 con leyenda como yo aporto voluntariamente para que los pibes coman. En el caso de la corriente tiene aporte voluntario para que funcione la corriente. Cada compañero aporta igual que un sindicato. El que no quiere aportar, no quiere luchar y no se siente cómodo, se puede retirar. Seguirá cobrando mientras el gobierno. Nosotros no damos de baja porque no podemos tampoco. El que da de baja es el Estado. La matriz oligárquica del macrismo le impide comprender que los trabajadores defiendan y aporten voluntariamente su organización y lo atacan con los mismos argumentos de hace 150 años. La oligarquía de entonces condenaba los aportes de los trabajadores a los primeros sindicatos. Sí, allá por 1850, por allá, cuando aparecieron los primeros sindicatos, la oligarquía estaban furiosas porque no podía ser que haya que los obreros se organicen para poner el precio de su sueldo. Eso vino con la inmigración allá por fines del siglo XIX, sobre todo con los inmigrantes alemanes, al inmigrante italianos de otros países que aportaron el conocimiento que ya tenían ellos de las grandes luchas que habían en Europa. Bueno, ahí Pablo Moyano, ahora el 7 de agosto se marcha nuevamente, ¿no? Pablo Moyano declaró que no es una marcha en contra del gobierno, pero sí decirle a Alberto, a nuestro gobierno, es el momento de frenar a estos tipos de la Asociación Empresaria Argentina, de sentarnos en la mesa y decirle, viejo, hasta acá llegamos, no se puede seguir jugando con la necesidad de la Argentina. Varios gremios, entre ellos la UON, están reclamando reapertura de paritaria. Hoy escuchábamos acá lo de ANSAFE provincial, o sea,
los maestros también. Se está hablando ya de una inflación del 90%. Y el arreglo que se hizo andaba entre el 47 y el 60 como máximo % anual. Así que ya quedamos debajo de la cama. Bueno, esa es más o menos la información que teníamos para el día de hoy. Si le puede aportar algo, compañero. Sí, viste que, bueno, cada uno es como quiere regar su propio jardín, viste, ¿no? Sí. Por eso yo no entiendo a la política, inclusive tampoco a los periodistas, viste, porque vos ves un canal de periodistas que son afines al gobierno, aparentemente, y ves otros canales que se dicen independientes, pero tienen una editorial bajada de algún jefe, alguien que Sí, le dice, sí, así que yo no entiendo nada. ¿Cuál creerle, viste? Porque de los canales que muchas vemos. veces uno quiere escuchar las dos campanas, que es la mejor manera. Para después tratar de volcar las dos disipar. opiniones, que te quedás con algo para vos, pero imposible. Claro, ahí por ejemplo tenés los canales, el oficialista, que no es tampoco tal así, en parte sí que es C5N, que más o menos habla a favor del gobierno. Todos los demás, en particular y en general, hablan en contra. Y son siempre más o menos los mismos periodistas, empezando por TN, que el grupo... Bueno, eso fue siempre el Grupo Clarín. El Grupo Clarín. Siempre Después estuvo sigue... en contra hay varios del Grupo Clarín y otro de La Nación, o ligado a otros sectores. Y ese canal, ¿de quién es? Porque todos tienen una misma idea. Sí. Todos tienen la misma línea de editorial. No hay uno que cambie el discurso del otro. No, y aparte que tienen directiva y la cumplen, porque siempre trabajaron. Durante la dictadura ellos estaban firmes, también los que estaban, algunos ya no están más, también hacían lo que le decían los... El Grondona, el Neu. Grondona, Neu. Yo me acuerdo de Grondona cuando decía, falta 5 minutos, fue el golpe de Estado del 76, estábamos viendo televisión. ¿Tenía contado los minutos? Estábamos viendo televisión en blanco y negro en aquella época, en la casa de un amigo, porque no teníamos televisión en esa época, no nos daba todavía para... Era toda una novedad y estaba Neusta. Pero no tenían porque no había en el mercado. No, porque no había plata. No había plata, no sé. Imagínense que nosotros en el año... ¿En qué año le salió la Eso fue en el 60 y algo, antes del 70? El 78 con el Mundial del 78, el gobierno militar, por decir de alguna manera, por no decir de dictadura, permitió la importación de los primeros televisores. Todos se iban a Brasil a traer televisores en color. Pero en el año 76, previo al golpe, no lo había, había uno o dos canales nada más que se veían por esas antenas que había que subirlas unos 14, 15 metros de altura y bueno, y subir algunos flaquitos para orientarla. Estuvo Balbín, estaba con Neusta y con Grondona, y dicen, falta 5 minutos, solamente 5 minutos. Exactamente, el otro día a las 4 o 5 de la mañana secuestraron a Isabel Perón. No. Independiente de que sea un malo, un gobierno tímido, todo lo que quiera, pero secuestrar, y la tuvieron 5 años y 6 meses más o menos presa. ¿Dónde la llevaron? La llevaron primero a Villa Langostura. No le permitieron llevar ropa femenina, usaba ropa militar porque le dieron un equipo de... Ni cinto le dieron, porque sí, claro, se podía ahorcar, andaba de borceguí y vestida de soldado prácticamente, y tuvo 5 años. Después la trasladaron a varios lugares para que la gente no se entere que estaba ahí. Ya que no, la secuestraron en un helicóptero. Aparte no la quisieron matar para no crear un mártir más, pero estuvo al borde de una situación muy... Ella misma lo contó, después no quiso hablar más del tema. ¿Y su famoso ayudante López Rega, dónde fue ese? No, López Rega murió, después se mandó a mudar en el momento. ¿Pero a dónde se fue? ¿A España? ¿Dónde estaban? Sí, estaban en Italia, en esa zona, en España. Pero Isabel mantuvo un gobierno débil, pero le faltaban 6 meses para retirarse, o sea que si hubiera habido buena intención...
Esas versiones que andan dando vuelta, que entre Isabel y López Rega tenían no sé cuántos dólares en Suiza y no sé cuál de los dos perdió la clave o la puso. Sí, eso dicen, no sabe. No quedó para nadie, ¿no? Igual que hablaban de Perón, que tenía miles de millones, qué sé yo, si tuvo, no tuvo. Seguramente los tuvo, pero bueno. Pero en su gobierno, el pueblo en ese corto periodo de los 9 años de Perón, que yo era chico, pero me acuerdo de mis padres, fue el obrero era peronista. ¿Y por qué? Porque de no ganar nada y vivir en alpargata y en patas y ni siquiera ropa para trabajar, pasó a tener una vida confortable, lo que ahora conocemos como clase media. Ahora lo que pasa es que muchos se olvidaron clase media obrera. Claro, que al hacer clase media muchos repudian el peronismo y repudian a los obreros porque se creen que están en los... siempre la clase media quiso llegar a ser burgués y nunca para ser burgués hay que tener empresa, fábrica o de saber robar del Estado. Exactamente. Buen pagador del Estado. Bueno, eso sería... Bueno, ya que grabamos el audio y siempre lo ponemos en la red social Facebook y también en el canal San Javier Ahora de YouTube, le dejamos un saludo a Fabio Snedre, que hoy no pudo estar con nosotros. Sí, a Fabio, que siempre hace sus comentarios muy acertados, está muy informado, Fabio. Sí, no, bueno, él es profesor de historia, sí. Quiera que sea, tiene argumentos siempre para agregar algo. ¿Queda tiempo todavía? Sí, dile nomás. Con respecto a la corrida del dólar, no quiero hablar mucho porque es largo el tema. Asistimos a una nueva disparada del denominado dólar blue, o azul, o informal, o dólar negro, y de otras cotizaciones paralelas. Dólares MET, mercado electrónico de pago, dólares CCL, contado con liquidación, etcétera, que se negocian a través de la bolsa de valores. Como existe el cepo cambiario, cupo de $200 para adquirir moneda extranjera, vedado para la mayoría de población que no tiene capacidad de ahorro, y restricciones a la emisión de utilidades al exterior, entre otras, las grandes empresas, que son las que realmente mueven el amperímetro, se dolarizan a través de esos canales alternativos cuando huyen de las inversiones en pesos. Así contribuyen a agigantar la brecha cambiaria con el dólar oficial, que está limitado centralmente a los importadores y el pago de deuda en moneda extranjera. El detonante de la corrida contra el peso fue la abrupta renuncia del ministro de Economía Guzmán el sábado 2 de julio. Luego de 2 años vendiendo espejitos de colores con la reestructuración de la deuda y el posterior acuerdo con el FMI, que supuestamente iban a tranquilizar la economía, su portazo terminó de dejar en evidencia el completo fracaso de su política económica, en medio de una inflación galopante que sigue corroyendo salarios, jubilaciones y demás ingresos populares. Ya el lunes 4 saltaron los dólares alternativos, pero fue durante la última semana que estos aceleraron su marcha desenfrenada ante la total inacción oficial. Hasta el viernes 22, el blue acumuló una suba del 41%. Cerró a 337 pesos. Y los dólares bolsa, aumento superior al 30%, elevando la brecha con el dólar oficial en el 150 al 160%. O sea, no quiero seguir en detalle, pero todo eso lleva a que es imposible mantener cualquier tipo de producción. El campo, por ejemplo, protesta, pero está bien porque los productores medianos y grandes, los productores chicos ya liquidaron, están en la lona, están ahora enojados porque dice, claro, ahora sí toman medidas con los grandes, pero nosotros ya vendimos todo porque no teníamos que pagar las cuentas. En eso yo creo que el gobierno continúa con una política errónea, liberal, en el sentido del liberalismo económico, y quiere pagar la deuda. Es imposible, las dos cosas. Y otra, que esto no va a parar, no para, porque el dólar es la moneda de cambio para el que exporta e importa. Claro. Y así que sí o sí, tarde o temprano, el que necesita importar o exportar, necesita dólares. Y hay otra cosa que es desde todos los días, no sé si vos alguna vez pensaste que está ¿cómo se llaman? Están los narcos. No, ni hablar, eso. No hay control de nada. Claro, están los narcos que diariamente la cantidad de dinero en peso que recaudan
a nivel nacional. Y todos esos pesos no pueden hacer una montaña, así que esos pesos lo transforman en dólares, y eso también es parte de lo que produce la corrida bancaria. No, y aparte que entran sin control, entran y salen con las bolsas de dólares, eso no hay control. Claro, así que, viste, no, es imposible. Por eso cuál será la medida que acá lo que propone adoptar para más o menos mantener un equilibrio ahí, o una estabilidad, más o menos, que uno pueda decir, bueno, dispongo. Sí, por lo menos estar en cierto. Lo que proponen los compañeros economistas del PTP y de la CCC, urge un cambio de rumbo económico para esta crisis de consecuencias impredecibles, que no la siga pagando al pueblo. Para frenar la inflación galopante y la corrida cambiaria contra el peso, son necesarias medidas a favor de la producción nacional y contra el saqueo desenfrenado de un puñado de monopolios grandes terratenientes. En particular, la nacionalización del comercio exterior, que eso existió, que la nacionalización, por ejemplo, la Junta Nacional de Cana y la Junta Nacional de Grano, que permita un férreo control del mismo, así como el control de las demás transferencias de divisas del exterior. Porque no hay control. Una empresa y te transfieren 10.000 millones y se entera después el Banco Central. Y así como no hay control en ningún ministerio, tampoco hay control en los puertos, así que imagínate. Exacto. Los puertos descargan los camiones, pegan la vuelta y van a... No se sabe lo que se exporta. Una reforma monetaria que permita desarmar la bomba de las LELIC, que es otra de las formas de comprar dólares a través de la letra de cambio, y reorientar esos pesos como crédito hacia la producción, centralmente a las pymes y pequeños y medianos productores del campo. Un estricto control sobre los monopolios formadores de precios para que no sigan especulando a costa del pueblo. La suspensión e investigación de la deuda pública y la derogación del acuerdo con el Fondo Monetario, que estrangulan la economía nacional y menoscaban nuestra soberanía. Todo esto acompañado de la reapertura inmediata de paritaria, recomposición de todos los planes y demás ingresos populares, para que puedan empezar a recuperar el cada vez más socavado poder adquisitivo. Eso es lo ideal, pero no se hace nada en ese sentido, en igual. Eso es la crítica que le hacemos al gobierno, y que creemos que no se puede mantener estable si esto sigue así, sigue la inflación como está. Bueno, siempre tendemos a evaluar las cosas y a poner el grito en el cielo como ciudadanos cuando estamos en la actualidad. Pero nosotros escuchamos un audio de un informe que se pasó por la televisión nacional, por A24, de que hace 60 años que no se hace nada en América Latina. En este sentido, exacto, no es una cuestión de ahora, esto se viene generando hace 60 años en América Latina. Después de la caída de los gobiernos nacionalistas en la mayoría de los países de América Latina, vino todo este liberalismo económico, que ahora está cambiando porque hay un cambio hacia la llamada izquierda o moderada, o izquierda, que es como en Ecuador y en otros lugares, que la gente está votando otra cosa, Perú, en el mismo Chile, pero que ya no es la extrema derecha como el caso de Pinochet, ni acá fue la dictadura, pero de todas maneras estamos lejos todavía de tener. Ahora, el único país que tiene la inflación que tiene, el único dentro de Latinoamérica, es el nuestro, que tiene la inflación que tenemos. Ahí pasa que son más poderosos también los enemigos. El otro día lo vi al compañero Evo Morales en televisión, y donde decía que ojalá que Argentina haga algunas cuestiones que hicimos nosotros, como la nacionalización del litio, porque se están llevando el litio los chinos. Regalando, no sé que se lo llevan, dice que precio irrisorio en realidad. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado en la jornada de hoy. Los vamos a invitar para el próximo miércoles. Esperemos que ya se pueda reintegrar nuestro amigo Fabio Schneider. Vamos a tratar de que vuelva. Lo extrañamos, Fabio. Lo extrañamos porque él mete su comidilla. Agradecido por la presencia de hoy. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes.